que considere pertinente. Vamos a conversar sobre la situación judicial de Pedro Castillo y de su familia a esta hora con el abogado penalista Luis Castillo Berrocal, con quien también analizaremos la situación judicial de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo está, abogado? Buenos días, acá desde Lima, Perú. 2 horas menos, son las 6 de la mañana con 17 minutos. Le agradecemos mucho el contacto a esta hora con toda Latinoamérica para hablar de la situación actual del presidente Pedro Castillo y de su familia. ¿Qué resumen nos puede hacer usted? A ver, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que ayer, cuando el juzgado rechaza el pedido de prisión preventiva, es por una formalidad procesal. Y el juzgado lo declaró así. Quiere decir que para pedir prisión preventiva, la Fiscalía, antes de lanzarla, debió recurrir a lo que se llama el pedido de variación de la condición que ya tenía la señora Lidia Paredes, la ex primera dama. Entonces, como esa condición procesal no se había dado y lo pidieron los abogados, el juez, en efecto, aplicando las reglas que están en el Código Procesal Penal peruano, determinó que era improcedente el pedido, lo que dejó a salvo, y lo dijo el juez, se deja a salvo la posibilidad que la Fiscalía, con los elementos de convicción, con los peligros de fuga que quiera sustentar, porque en efecto la ex primera dama se encuentra en el país de México, y asilada pueda reintentar pedir la prisión preventiva. Es decir, entre comillas, no es una derrota de la Fiscalía, sino se le ha exigido que sigan los pasos procedimentales que exige el Código. Es decir, primero, si ella está en comparecencia con restricciones, pedir que se varíe esa comparecencia, y por alguna forma de que ella haya desacatado la comparecencia, que es evidente, porque ella no podía salir, no tenía impedimento de salida, pero no podía salir de su distrito o del ámbito donde vivía. Ese era su impedimento. Entonces, cuando ella sale asilada, hay obviamente un quebrantamiento, pero la Fiscalía tiene que pedir primero ese procedimiento y luego intentar la prisión preventiva. En esa situación estamos ahora. Perfecto. Y el contexto de las investigaciones en concreto, ¿qué es lo que se ha sabido hasta ahora para justificar que efectivamente las investigaciones sigan avanzando, no solamente en el contexto de lo que significa para Pedro Castillo, por ejemplo, el intento de autogolpe, sino que también para su familia todo lo otro relacionado con actos de corrupción? Ok, en el caso de acto de corrupción nosotros tenemos claro, hace menos de un mes, el Congreso habilitó que a Pedro Castillo se le abra una investigación ya a nivel de formalización, que quiere decir que un juez podría ya tomar medidas de restricciones como lo hizo, porque a Pedro Castillo ya le pesa la segunda prisión preventiva, y esta vez no fue por el golpe de Estado del 7 de diciembre, claro, sino por el tema de organización criminal, porque se le imputa que conformó un gabinete en las sombras, que hubo favorecimientos a empresarios para licitaciones de Petroperú, que es la empresa estatal que ve el tema de la refinería en Perú, ¿no? Entonces, por esas cuestiones es que se le dicta, y él en efecto está cumpliendo un segundo mandato de prisión preventiva. Lo que sucedió en Perú es que ante los anuncios de la defensa de Pedro Castillo, incluso la defensa internacional de abogados argentinos de Pedro Castillo, de que iban a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Congreso, con una petición de la Fiscalía, habilitó, es decir, le levantó el antejuicio político que tenía como presidente o expresidente y habilitó a que se le pida nueva prisión preventiva. Y en efecto, los mismos argumentos que utilizó la Fiscalía para declarar el peligro de fuga en el momento en que se le detiene, aparentemente, digo, porque eso es parte de las indagaciones que hace la Fiscalía, dirigiéndose a la Embajada de México para asilarse, lo utiliza como peligro de fuga en la siguiente pedido de prisión preventiva porque la ley sí lo permite. Es decir, cuando se evalúa peligro de fuga en Perú, se puede evaluar todo el comportamiento en general que ha tenido una persona para poder establecer que existe riesgo fundado de que quiera evadir la acción de la justicia o los actos de investigación de la Fiscalía. Y por eso se le ha dictado una segunda prisión preventiva, y en realidad su situación es bastante crítica porque aún siguen apareciendo nuevos casos. Ya vieron que hace menos de 2 semanas ha estallado este denominado español, porque es un seudónimo, que es un ciudadano que aparentemente manejaba las influencias que Castillo le había autorizado con los altos mandos de la policía peruana, ¿no? Y que en este momento la policía está en una época total de crisis. Incluso hay una declaratoria de que se van a reformular toda la organización de la policía y se va, digamos, a limpiar a la policía. A ese extremo hemos llegado con los casos que tiene Pedro Castillo y lo que ha involucrado ahora en Perú. Ahora, concretamente con el caso de su familia y su esposa, ¿no es cierto?, Lidia Paredes,
¿Es un error estratégico de la Fiscalía haber avanzado por el lado con el que se presenta entonces la petición que termina siendo declarada inadmisible por esta formalidad? ¿Cuál debería ser el paso hoy entonces para continuar con esa investigación por parte de la Fiscalía? Creo que probablemente se puede considerar un error en la Fiscalía al solicitar directamente prisión preventiva cuando ella ya tenía una condición dictada anteriormente. Pero yo creo que, error o no, la posición de la Fiscalía estaba justificada. La señora se había ido del país, ¿no? Pero ¿cuál sería la estrategia entonces para efectivamente lograr justicia, que es lo que importa, ¿no es cierto? Lo que entiendo es que la Fiscalía lo que va a hacer es pedir variar primero su condición de comparecencia por lo que ha suscitado que ella ya no está en el Perú, para luego inmediatamente solicitar nuevamente la prisión preventiva, que es lo que le ha dicho el juez. El juez no declara infundado, ojo. Claro. Infundado es cuando no hay razones de fondo, es decir, para el juez no hay peligro de fuga. El juez declara improcedente, que es absolutamente distinto, es decir, por una formalidad legal no te puedo atender aún el pedido. Claro. Y esto me parece curioso porque el juez tuvo hasta 3 audiencias para llegar acá. Yo creo que eso debió haberse debatido antes, solamente que estaban cuestionando si estaba bien o no notificada, si conocía, si tuvo tiempo suficiente su defensa para poder establecer la estrategia y pedir que se declare infundada, pero finalmente termina siendo declarada improcedente. Claro. Y son parte además de los procedimientos efectivamente de un juicio justo, efectivamente, o sea, los trámites que se tienen que realizar y que tienen que responder en forma y fondo a lo que las instituciones entonces piden. Le quiero pedir que traslademos la conversación a lo que va a suceder hoy día en el Congreso y en las condiciones que hay para que efectivamente se avance en la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? A ver, políticamente es una cosa y legalmente es otra. Le explico por qué políticamente. Porque los votos, y esto siempre lo he dicho cuando estamos en los debates, conversaciones de este tipo, los votos políticos no tienen absolutamente nada que ver con el peso legal de los casos. Es decir, si realmente existe evidencias de un comportamiento ilegal de la ahora presidenta, si realmente está involucrada en actos de corrupción o actos de financiamiento de organizaciones políticas que están prohibidas. No, más bien tiene que ver con decisiones políticas. Pero aquí hay que hacer una diferencia muy clara. La moción de vacancia que se pretende aprobar, que es previa a que ella pueda defenderse, es decir, una moción para que se debata recién y ella pueda asistir al Congreso, primero que requiere de 52 votos. Pero la moción ha sido presentada solo por 27 congresistas, que es lo que permite como mínimo el Congreso. Entonces, presentan la moción, se necesita 52 votos, pero aquí la diferencia. La moción de vacancia de hoy no tiene nada que ver con lo que ha estallado hace 2 días sobre las investigaciones que se le ha incluido a la presidenta por organización criminal, financiamiento prohibido de organizaciones políticas y por lavado de activos. Claro. Esta vacancia tiene que ver más bien con las protestas que se generaron cuando ella asumió el cargo en diciembre del 2022 ante el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo. Claro, un manejo deficiente de las protestas sociales que dejaron más de 60 muertos y el caso sería por incapacidad moral, ¿no es cierto? Que es este cuestionado argumento constitucional que viene desde hace ya varios años haciendo que los presidentes o vicepresidentes que llegan a ese cargo tengan que renunciar precisamente porque se exponen a este juicio que además lo hablábamos hace un tiempo con también un analista político constitucional, desde que se descubrió que podía usarse esto para definir cosas tan amplias, porque uno puede efectivamente, como usted señala, desde el punto de vista judicial cuestionar el actuar del gobierno a cargo de las policías, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas durante las protestas, bueno, que desembocaron en más de 60 muertos. Pero ese es un camino distinto al de la incapacidad moral, que es un uso que se le ha dado un uso arbitrario, amplio, vago, ambiguo. Sí, pero note que el Tribunal Constitucional, la máxima instancia de interpretación de la Constitución, porque esta regla de la incapacidad moral existe en la Constitución, artículo 113. El tribunal tuvo la oportunidad en noviembre del 2020 de resolver esto, cuando ocurrió el caso del expresidente Vizcarra. Sin embargo, no lo hizo. Se negó a hacerlo porque cuando iba a resolver, lo que dijo es, aquí hay sustracción de la materia, porque esa moción de vacancia no fue aprobada, no llegó a los suficientes votos, y como no hubo debate y se estaba cuestionando la incapacidad moral de Vizcarra, pues no me pronuncio. Claro, 4 magistrados se pronunciaron en mayoría, que era el suficiente voto para dar por improcedente la demanda por sustracción de la materia,
Otros opinaron que sí debían pronunciarse, pero no era suficiente su posición. En efecto, en el Perú se utiliza de manera subjetiva, porque cuando se utiliza la incapacidad moral, lo que se está criticando en realidad es la gestión del gobierno o las políticas de gobierno, porque quieran o no, la forma como reacciona la presidenta del Ministerio de Interior, el ejército peruano, por disposición política, es una decisión de gobierno, es una política de gobierno. Claro. No cabe duda de eso. Claro, pero eso es una discusión política, considerando que este artículo de la incapacidad moral que permanece en la tradición constitucional peruana desde hace décadas, si no siglos, tiene que ver con lo que antiguamente se reconocía como la enfermedades de salud mental, que impidieran efectivamente poder hacerse cargo de la función y no de discusiones políticas con las que uno puede estar de acuerdo o no. Como usted bien señala, otro carril es lo que puede decir la justicia en torno a estos casos. Pero en resumen, ¿usted considera que probablemente hoy día no estén los votos para considerar la vacancia de la presidenta? Políticamente los comentarios de los parlamentarios es que no. Pero claro, no es casualidad, y esto quiero dejar en claro, no es casualidad que 2 días antes de la votación salga una persona que era ex asesor del presidente, designado en la Dirección de Inteligencia, a atribuirle responsabilidad. ¿Por qué? Porque los votos no son de justicia penal en el ámbito de la administración de justicia, sino políticos. Entonces puede también llamar a posiciones políticas, es decir, tenemos a una presidenta que acaba de estallarle toda una investigación donde supuestamente ella está involucrada en financiamiento ilegal del partido, ¿no? Justo horas antes o días antes de que se debata su vacancia, ¿no? Que es absolutamente distinto, pero en la política es así. Claro, en Perú, que es el problema, pero no solamente en Perú, no solamente en Perú, en distintas partes de la región, incluso, no solamente del planeta, la acusación constitucional, pese a que los tribunales constitucionales se hayan pronunciado en contra, se pueden utilizar políticamente para desbancar algún gobierno. Le agradecemos a Luis Castillo Berrocal, abogado litigante, especialista en Derecho Penal, desde Lima, conectado a esta hora para explicarnos el caso de la investigación y el pronunciamiento de la Fiscalía por la familia de Polilia Paredes, en particular, del exmandatario Pedro Castillo, pero además las condiciones en las que se enfrenta hoy la discusión sobre una posible vacancia en contra de Dina Boluarte en el Congreso. Que esté muy bien. José, buen día.